también será bueno que traigáis pues, amigos, compañeros o pues para escuchar también un buen mensaje seguro que traerá Leo. Y bueno, parece, ya digo, que el Ayuntamiento de Barcelona se ha puesto de acuerdo con nosotros para hacer todas las cursas, manifestaciones, etc. Entonces hoy la cursa ciclista, también parece una manifestación a favor de los presos políticos, o a favor de que no sean presos los políticos. Y bueno, también hay un evento por ahí cristiano, tenemos un retiro también en Berea con un montón de jóvenes, con Isaac, y bueno, o sea que hoy nos falta la mitad de las personas, pero no falta el Señor, entonces eso nos tranquiliza mucho. Estamos aquí por el Señor. Y bueno, Yolanda, quería que dieras un testimonio bueno, de cómo experimentaste a Dios la semana pasada. Que me comentaste. Hola, me da mucha vergüenza ponerme delante, pero la semana pasada vine con mi esposo y con mis hijas. Y bueno, y primero oró por mi esposo, Xavi, y luego salí yo a que orara por mí. Y yo le iba a decir porque tenía una infección de boca inmensa, vamos. Y necesitaba que orara por la boca, pero no me dio tiempo a decirle por qué quería que orara y empezó a orar por mí. Pero él cuando ora, pues te toca así un poco con la mano y entonces es como que el Señor ya sabía que necesitaba, no hacía falta que le dijera las indicaciones. Y cuando estaba aquí en la iglesia estaba con la cara toda hinchada y cuando llegué a Santa Coloma al fondo había desaparecido completamente todo el bulto y era como empecé a sentir, me di cuenta porque empecé a sentir en la boca como un poquito de sangre y yo decía, uy, qué raro. Y entonces estaba mi marido conmigo y mis hijas y yo le dije, Jonathan, que mira que ha desaparecido de golpe y porrazo el bulto. Y dice, pero si tienes la cara normal, ya no tenía, o sea, tenía toda la cara inflamada aquí, cuando salí estaba totalmente normal. Y yo digo, pero es que no me he dado ni cuenta. Digo, he notado, cuando estaba orando por mí, he notado como un escalofrío, pero no... Y era como que tenía las fotos en el móvil en ese momento para enseñarle a cada uno de mis hijos y a mi marido, bueno, que me había hecho en la foto un día antes, ¿no? De ver cómo tenía el paladar. Y por la mañana seguía con el paladar igual, de inflamado, y cuando salí de aquí, pues está completamente en su sitio. Gloria a Dios, que Dios también es el mejor dentista, ¿no? Nuestro médico. ¿Esto se puede bajar un poco por aquí, puede ser? Sí, eso es muy importante y gratis. Ah, sí. También el mejor contable. Bueno, de cara a esta semana, comentar que el martes ya reanuda pues, el grupo de conexión en Marina, con Anselmo, con Ana y con Isaac. 7:30, pues en casa de ellos, os ponéis en contacto con ellos. Está bien, pues sobre todo los que viváis por la zona y tal, pues lo tenéis muy cerca. Sé que hay un grupito que con Salvador y Belkis pues también se va reuniendo, pues también podéis los lunes ir allá. Y los jueves pues en mi casa, a las 7:30, aquí calle Suria, número 2, segunda, es fácil de recordar, pues 7:30, pues estás invitado también a venir. Y bueno, ya que veo que parece que somos la agenda de Barcelona ya, diciendo cuándo son las cosas, ya os aviso que el domingo tenemos cursa de bomberos, ¿vale? Entonces, que sepáis que transporte público, que no sé qué, y si no, sale un poquito antes, ¿vale? Yo en esta... Bueno, tengo por aquí un mando que me va a ayudar a ir pasando. Vamos a entrar en la palabra, y si me permitís voy a hablar un momento antes. Señor, queremos que seas tú hablando los corazones, queremos que seas tú transmitiendo tu palabra. Sabemos que no solo las personas que estamos aquí, sino a través de los instrumentos de multimedia, pues están llegando también la palabra a muchas personas. Te pedimos que sea de transformación para ellos, sea de bendición y sobre todo de levantamiento para tener una iglesia fuerte y unida y que extiende al reino. En el nombre de Jesús. Amén. Estábamos en estas semanas, como comentábamos, explorando pues, una temática que hemos titulado Origen.es, para recordar al Espíritu Santo, y si lo lees del tirón, Orígenes. Y habla de los principios de una iglesia.
tanto principios, porque son los comienzos, como nuestra iglesia, así como las bases fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Y hemos explorado pues ya 4 de los temas. Hablamos de que la iglesia tiene que ser una iglesia que trae esperanza, por tanto esperanzada. Hablábamos de ese mensaje, el último mensaje que daba Jesús en la ascensión. Ahí al fondo, si pasa. Y una iglesia espiritual, es decir, llena del Espíritu Santo. Hablábamos del momento de Pentecostés. Hablábamos también de una iglesia supernatural, como Juan y Pedro, pues por un milagro sobrenatural, pues Dios permite que sea levantado un paralítico, y hablaba de cómo Dios nos puede usar. Y hemos hablado de una iglesia misional, la semana pasada hablando de cuál es la misión, que derribar toda fortaleza y extender el reino. Ser soldados no en el hospital, no en la cantina, no atados por el enemigo, sino en la trinchera. Y hoy pues quería hablar de un tema, entre comillas, no tan divertido, que es una iglesia sacrificada. Y para ello me he hecho un poco aliado del ayuntamiento, pues sí, ya que nos hacen tantas cursas aquí, pues vamos a hacerle fotografías. Mientras nosotros estamos aquí, hay gente pues que bajo la lluvia se pone ahí a correr, muchísimas personas, tenemos algunos amigos incluso que participaron, y en este número 40, es decir, 40ª cursa del Corte Inglés. Y bueno, finalmente después de esta cursa de 10 kilómetros, pues los vencedores, pues como siempre el varón autóctono de la tierra, Abderrahim El Jaafari, Lassansi es el seudónimo, y de Marruecos, y con un tiempo de 33 minutos 38 segundos, pues consigue vencer esta prueba. Y también, bueno, en categoría femenina, ella sí, más autóctona, barcelonesa, Miriam Ortiz, pues gana la prueba con 38 minutos 22 segundos. Y bueno, ahora pasaremos al texto. Lo que quería comentar es que Pablo habla un momento a Timoteo y le dice: mira, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Es decir, estos señores, pues no es que dijera, se levantan un día y dicen, hoy he madrugado un poco, mira, hay una cursa, voy y me apunto, anda, la he ganado. No es bien así, sino que seguramente pues han estado entrenando durante mucho tiempo de salir a hacer su propia cursa, de salir quizás pues en diferentes momentos del año, diferentes temporadas, sea bajo lluvia, bajo frío, bajo sol, y seguramente ascendiendo pues su kilometraje, y también cada vez siendo más eficaces en el rendimiento de su carrera. Y esto pues nos habla que para conseguir algo pues siempre necesitamos un esfuerzo. Uno, por ejemplo, pues tiene que guardar la dieta, y últimamente, como tenemos estos desayunos, los grupos de conexión, el cumpleaños de Noah y tantas cosas, resulta que el otro día estoy sentadito yo en mi sofá y voy al gimnasio y esas cosas, pero estas últimas 3 semanas no he podido, y yo ahí sentadito pues con mi Yolito encima, pues resulta que Yolito pues dice, papá, y me toca la barriga y dice, aquí hay un bebé. Y yo, la madre... No, pues, no, cariño, es la hamburguesa que he comido al mediodía, pero ya te explicaré algunas cosas cuando seamos mayor. Pero es verdad, uno pierde fondo muy rápidamente, pierde forma muy rápidamente. Y realmente nosotros hemos hablado de maravillas de la iglesia, de cómo está llena del Espíritu, de cómo puede hacer cosas maravillosas para el reino, cómo tiene una misión clara, pero no todo es tan bonito. Así de, wow, somos triunfalistas, somos allí, sacamos la espada, que soy cristiano, que vengo a sanar a todo el mundo, a ver, hospitales, abridme. No es exactamente, y vamos a explorar, ahora sí paso al texto, el libro de Hechos, lo que sería el martirio del primer mártir reconocido de la historia, que es Esteban, un hombre realmente lleno del Espíritu Santo, pero que en el momento de extensión de la reina, por la persecución del reino, por la persecución, pues encontramos un momento duro
que es el sacrificio del propio Esteban. Y vamos a leer el texto, Hechos capítulo 7, del 52 al 60. He utilizado en esta ocasión pues, la versión textual, que es bastante afín al original. Dice así, en este caso es Esteban hablando a los fariseos y a los judíos, dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis llegado a entregar y asesinar? Vosotros que recibisteis la ley por medio de los ángeles y no la guardasteis. Al oír estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero él, es decir, Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. Pero ellos, gritando a gran voz, se taparon los oídos, arremetieron a una contra él y sacándolo fuera de la ciudad lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, es decir, Pablo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban podía haber evitado este desenlace, pero decidió seguir hablando de Jesús a pesar de las consecuencias. Realmente nosotros en nuestra vida cristiana hay muchas cosas que pueden ser incómodas. Por ejemplo, pues la parejita que son novios, que son cristianos, quieren guardar las cosas bien y dicen: no vamos a tener relaciones sexuales hasta que no estemos casados. Pues es un sacrificio. Perdonar a personas que te han hecho daño, pedir perdón cuando te has equivocado, a veces hasta sin haberte equivocado del todo, ayudar a otras personas rompiendo nuestra comodidad en nuestro tiempo. Quizás no es cómodo pues dar la 10ª parte de todas nuestras ganancias como diezmo y ofrendas para que se extienda el reino. No es cómodo pues un equipazo que tengo que a las 10 de la mañana ya está aquí en la puerta pues para montar todo y que lo veamos tan bonito y tan bien preparado. No es cómodo, son sacrificios. Pero es cierto que sin sacrificio, sin esfuerzo, no se obtiene el premio. Por ejemplo, si tú tienes ganas de conducir, ¿acaso no hubo un sacrificio económico y de tiempo y de horas para poderlo conseguir? O bien, si tienes un título universitario, un grado superior o cualquier formación que hayas hecho, ¿no ha habido cierto sacrificio que quizás a mitad has dicho: tengo ganas ya de dejar? Sí, es un sacrificio. Ganar una cursa, evidentemente, es un sacrificio. Hasta para casarte, pues necesitas también sacrificarte y luchar con tus padres para decir: no, que el tío Manolo, pues no lo invito, que sí, que cómo no lo vamos a invitar, que a la prima nos invitó a todos ya, pero yo no los conozco, no los he visto casi nunca. Pues también es un sacrificio y un esfuerzo. Entonces, esforzarse es importante para conseguir aquello que quieres. Y... ahí, sí, vamos. Y podríamos preguntarnos: ¿qué hace a un hombre que le lleva a sacrificar su vida? Mira, en el libro de Hebreos habla de grandes obras que hicieron hombres de Dios, héroes. Hablan de que apagaron fuegos impetuosos, que evitaron filo de espada, que sacaron fuerzas de debilidad, que ganaron batallas, 1000 cosas. Pero también dice que otros fueron atormentados, no aceptando al rescate a fin de obtener mejor resurrección. Dice que experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles. Fueron apedreados. Incluso se habla de aserrados, puede que fuera el mismo Isaías. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y estamos hablando de algo muy histórico. Pero hoy en día, el otro día seguramente estamos muy bien conectados. El otro día me recibí un mensaje en mi WhatsApp de un pastor evangélico en Turquía que había entrado en la cárcel precisamente por predicar el evangelio simplemente. Y vemos como héroes de la fe y personas que
han dado su vida por el Evangelio, o están dando su vida por el Evangelio, pues están también viviendo el otro lado de la moneda. El Evangelio es como una moneda con dos caras. Y tienes esa cara, cuando, si me permite la expresión, todo te viene de cara, maravilloso, el Evangelio me aporta gozo y hasta es guay en los eventos que hay, tantas cosas, pero también hay al otro lado una cruz. Hay también un sacrificio en muchas ocasiones. De hecho, los hombres más cercanos a Jesús, su grupo de conexión, ¿vale? Sus 12, pues también sufrieron. Juan, por ejemplo, pues fue exiliado a la isla en Patmos, Santiago el Mayor decapitado por espada, dice la tradición, Andrés martirizado bajo el imperio de Nerón, Bartolomé, parece ser que le arrancaron el pie de su cuerpo en su martirio, Santiago el Menor golpeado en la cabeza con una maza, dice la tradición, Judas Tadeo o Lebeo, parece ser que le cortaron la cabeza con un hacha en Ararat, Mateo decapitado por espada, Pedro crucificado y él decidió ser crucificado al revés para no tener el privilegio de haber sido muerto con la misma muerte que Jesús. Felipe martirizado y muerto en Hierápolis, crucificado y apedreado. Simón Celote, parece ser que un hombre que llegó hasta Gran Bretaña, pues también fue crucificado como obispo de Jerusalén. Tomás Dídimo, parece ser que llegó a construir un palacio para el rey de India, pero fue muerto con una lanza. Y he dicho 11, nos queda Judas, que sabéis cuál era su final. Entonces, no es tan bonito el Evangelio, tan triunfalista como lo vemos. Dice, mira Pedro y Juan, pues levantando al paralítico. Sí, hemos hablado de esas cosas, hemos hablado de toda la historia de la iglesia y maravillas que hay. Pero no nos debe sorprender que estamos viviendo esa moneda con esa doble cara. Cuando las cosas nos vienen bien, mira, hemos orado por sanidad, hemos orado por un trabajo, vemos las cosas de cara, oh, el Señor es fiel. Pero ¿y cuando no llega ese trabajo? ¿Cuándo no llega ese trabajo? El mismo Pablo llegó, un hombre que incluso comentábamos aquí, como le traían pañuelos para trapos, para orar por los trapos, y que esos trapos lo llevaran a los enfermos y sanaran. Él mismo pidió a Dios que fuera quitada una enfermedad, un azote, un aguijón en la carne, y dice, hasta 3 veces lo he pedido. Pero Dios me dijo, bástate tu gracia, mi gracia en esta debilidad. Y no fue quitado. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído donde tenemos las dos caras y vamos viviendo en esta realidad. Entonces nos podríamos preguntar, bien, pero entonces ¿por qué las personas se sacrifican? ¿Por qué las personas viven esta realidad? Cierto es que nuestra fe cristiana viene de seguir a Jesús, y hay muchos mártires en la historia y muchas personas que están dando su vida o que están arriesgando mucho o dando mucho de su vida por este Evangelio. Y precisamente esto es lo que llama la atención a tantas personas diciendo, wow, ¿cómo se sacrifican tanto? Algo de verdad debe haber. Si miramos etimológicamente y haciendo no un estudio muy profundo, pero hay un primer nivel que podríamos hablar de sacrificio. La palabra sacrificio pues viene del latín sacro y facere, es decir, hacer cosas sagradas. Y tú dices, bueno, pues me ayuda a hablar de todo aquello que es sagrado, en lo cual yo hago cosas para sea dolores, pérdidas, para ir avanzando y cumpliendo con esta religión o relación. Pero ¿de dónde viene ese sacrificio, el hacer esas cosas sagradas? Viene en una segunda instancia de la obediencia. Y me voy a ir al latín otra vez, que viene de ob audire, es decir, de escuchar el mandato de Dios. Es decir, el que obedece es el que está siguiendo, está escuchando qué se le está mandando. Y dices, bueno, entonces no solo nos sacrificamos porque sí, sino porque llegamos a eso porque somos obedientes. Y un tercer nivel, es decir, bueno, pero ¿por qué somos obedientes? Y podríamos hablar de una tercera palabra que es compromiso, que está relacionada pues viene a relacionarse con promesa
o el miso este significa enviado, es decir, porque estás siendo enviado de alguna manera. Así esto nos ayuda un poquito más a entender por qué nos sacrificamos. Nos sacrificamos porque tenemos una misión y somos obedientes a lo que Dios nos ha dicho y acabamos haciendo cosas que agradan a Dios. No es un sacrificio como aquellos que igual has visto, pues quizás en Semana Santa, que se van pues latigando a sí mismos y dices, bueno, es un sacrificio pues no muy útil realmente, sino que estamos hablando de un sacrificio porque es obediente y porque tiene un compromiso. Pablo dice a Timoteo, dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Incluso le dice un poquito más adelante, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Estar en la trinchera no es tan cómodo siempre. Y con esta palabra quiero animarte a decir, no te sorprenda cuando las cosas no vienen de cara. Más adelante Pablo dice a Timoteo, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Entonces, en última instancia, quería explorar el mismo texto y extraer cómo Esteban es sacrificado. Fíjate que hay muchos paralelismos en la muerte de Esteban con la propia muerte de Jesús. Por ejemplo, pues el hecho que está delante de ese pueblo que lo está martirizando y para llegar ahí son los judíos que lo llevan fuera de la ciudad, igual que como hicieron con Jesús. Hay una cosa que es muy clara en Esteban, que es, primer punto, la perspectiva que tiene con Dios. Él tiene el enfoque correcto. Fíjate que en el versículo que hemos leído dice que fijaba sus ojos en Dios, en Jesús. Me gusta esta traducción porque no dice que veía a la diestra de Dios, del Padre, a Jesús. Incluso hay versiones que dice a la derecha, y no quiere decir que esté sentado el Padre y a la derecha tenga Jesús. Esta diestra significa un lugar de autoridad, pero es más que eso. En esta versión me gusta más cercana al original porque dice que lo vio de pie, con los brazos abiertos para recibirlo. Entonces, una de las formas de sacrificarse para Dios es importante que sea en esta perspectiva con Él, fijando la mirada en Jesús. Mira, en Romanos 8:18, Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si quieres un ejemplo, una ilustración para esto, imagínate que vas en coche por la carretera y estás llegando pues, al Pirineo y vas haciendo curvas y conforme vas tomando diferentes curvas vas ascendiendo. Llega un momento que comienza un túnel y es posible que al entrar en el túnel sea un poco largo, sea oscuro y vayas incluso hasta temeroso, hasta planteándote si debes seguir hacia adelante. Si tiene salida ese túnel, incluso podrías plantearte. Es incómodo, es oscuro, no sabes dónde te han metido bien, pero al final de todo, después de unos kilómetros, vas viendo una pequeña luz que está destellando dentro de esa oscuridad y cada vez va extendiéndose, cada vez es más grande, hasta que por fin es la salida del túnel y apareces en ese otro extremo. Cuando sales de allá, todo es radiante, todo es maravilloso, y no solo eso, sino que has ascendido muchos metros de altitud, ahora ves un paisaje maravilloso, ahora es precioso, ahora tiene sentido lo que has pasado, y ahora incluso llegas a decir, si no hubiera tomado este túnel, no hubiera podido llegar hasta este punto por ningún otro camino. Y a veces las pruebas son así en nuestra vida. Decimos, esta prueba está siendo muy dura, este conflicto, esta inquietud del corazón está siendo muy duro. Pero sin duda es un comienzo en ese túnel, quizás a veces se hace muy oscuro, pero sin duda que Dios tiene el control para que cuando salgas de esa prueba puedas mirar atrás y decir, wow, gracias Dios, porque si no hubiera pasado por esa prueba, yo ahora no estaría aquí, contemplando esta maravilla. Yo no quería estancarme ahí abajo, sino quería ascender, y lo he conseguido, gracias a ti.
Así, repito, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones, como ese túnel, del tiempo presente, ese en el cual estamos transitando a veces, no son comparables con la gloria venidera, ese final de túnel, que en nosotros ha de manifestarse. Hay otro versículo que va en la línea, 2 de Corintios 4:17, que dice, porque esta leve tribulación, como refiriéndose a ese túnel, si me permites, momentánea, produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, conforme uno va pasando por esa puerta estrecha, pues también se va cultivando en nosotros esa fe, esa cercanía a Jesús, esa gloria hacia Él, porque estamos superando esa prueba, o como mínimo acompañados con Él en esa prueba. Jesús mismo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y el resto os vendrá por añadidura. Incluso Santiago dice, cuando estéis en diferentes pruebas, tened sumo gozo, alegraos. Y más adelante dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Por qué une esas dos ideas? Porque en el momento que estamos en ese túnel, Dios quiere cambiar nuestra pregunta natural. Cualquier persona diría, ¿por qué, Señor? ¿Por qué estoy aquí? Pero Dios quiere que cambies esa pregunta por ¿para qué estoy aquí? ¿Qué quieres hacer con mi vida? ¿Qué me quieres enseñar? Seguramente alguna indicación o una luz del GPS o algo te va a indicar que hay un paisaje maravilloso al final de ese túnel, que todo está calculado por Él. Así, cuando estés sufriendo, cuando estés en momento de dificultad, centra tus ojos en Jesús. Miremos atentamente al Dios de la gloria y nos sorprenderemos. Y un segundo punto que quería tratar, he hablado de la perspectiva con Dios, como Jesús miraba al Padre, como Esteban miraba a Jesús, es la perspectiva con los demás. Y hay también un término que se repite aquí. En el versículo 60 dice, y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, refiriéndose a que murió. Es decir, le está pidiendo a Dios que perdone a las personas que le están matando. De la misma manera que Jesús, cuando murió en la cruz, dijo, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y esa es nuestra perspectiva correcta con los demás. A veces decimos, estoy pasando esta situación complicada porque mi compañero de trabajo pues habló mal de mí al jefe. Estoy pasando esta situación porque me han robado un cierto dinero. Estoy pasando esta situación porque mi pareja pues no me cuidó lo suficiente, o porque mis padres de alguna manera pues produjeron un abuso verbal o de cualquier otro tipo y ahora yo estoy sufriendo esto. Pero Dios escribe recto en renglones torcidos. A veces nuestras circunstancias pueden ser muy tortuosas, pero Dios sigue escribiendo recto. Es decir, Dios va a aprovechar para bien esa circunstancia, sea cual fuere. Esa es la confianza. Y tú puedes decir, bueno, ¿y esa gente del mundo y cómo vive? Viven sufriendo sin ningún objetivo, hacia túneles que no tienen salida, sufriendo quizás con ningún propósito detrás. Pero nosotros tenemos la confianza de que todas las cosas son para bien a los que aman a Dios. Y nuestros deseos con las personas que no conocen a Dios, que son igual de llamados, y Jesús murió igualmente por ellos que por nosotros, no tenemos nada mejor que ellos. Pero sí que hay que invitarles a que conozcan, porque no es lo mismo tener una vida sin Dios que una vida con Dios. Porque una vida con Dios tiene propósito. Y para acabar os quería comentar qué beneficios podría tener el sacrificio cristiano. Pero primero es entender el amor de Dios de una forma más profunda. Porque Él es varón experimentado en dolores. Él sufrió y se sacrificó. Él, desde su trono maravilloso, no tenía por qué venir a este mundo, convertirse o nacer como un bebé, estar limitado en el tiempo y en el espacio, el que le cambien los pañales, el que le enseñen a hablar, el que esté limitado físicamente, el que tenga que esperar unos años para crecer y tener
cierta autonomía. No merecía eso. Y no solo se sacrificó en la encarnación, sino también después de 33 años, entregando su cuerpo para ser muerto. Y no solo físicamente, sino llevando toda la carga de nuestro pecado. Él se sacrificó. Y así cuando nosotros pasamos por una prueba, sea cual fuere, sabemos que Él la pasó primero, que Él la entiende mejor. Dicen que no hay dolor más fuerte que la pérdida de un hijo. El padre perdió a su hijo. Todos los dolores, todos los males, todas las tribulaciones, Él las conoce. Y por eso nos da la confianza de que en ese túnel no estamos solos. Un segundo punto es que produce paciencia. Santiago dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y va trabajando también en nuestros corazones. El objetivo de Dios no es que tengas el mejor de los trabajos, la mejor economía, la familia pues idílica. Todo eso está muy bien, pero el objetivo principal es uno, que tu corazón sea como el de Jesús. Y a veces pues hay que pulirlo, a veces hay que transformarlo, a veces hay que mantenerlo en remojo para que se resplandezca. Y la paciencia es adquirir más del corazón de Jesús. El tercer punto es enfocarse en Él. Nos ayuda a veces cuando todo nos va bien, nos olvidamos un poco de Jesús o le dedicamos un tiempo reducido para cumplir con Él, pero cuando las cosas van mal, uno le busca de forma férrea. Pues eso también nos puede ayudar. Proporciona también empatía. Cuando otros sufren, los entendemos mejor. ¿Acaso si, no sé, tus padres se divorciaron, cuando alguien dice, mira, mis padres se están divorciando, ¿no entiendes mejor su sufrimiento? ¿Sí? Dice 2 de Corintios 1:4 que nosotros somos consolados para consolar a otros. Un quinto punto es que hay testimonio en lo que nosotros sufrimos. Cuando ven a una persona que está fortalecida a pesar de la tribulación, de una forma diferente, con un brillo diferente, lo sabe superar, ahí se muestra ese dar testimonio de Dios. Los entierros no son muy cómodos y pude experimentar hace unos días pues el estar en un entierro y ver a personas firmes en Dios, dando testimonio simplemente por su entereza, sabiendo que Dios tiene el control de todo, delante de muchísimas personas que no conocían de Dios o quizás habían oído de Dios pero no lo estaban experimentando. Realmente es testimonio. Y por último, pues decirte que es también gozo. El otro día estaba leyendo La Vanguardia, en la contraportada hablaba un estadista de economía que estaba haciendo todo un estudio sobre en qué gastamos el dinero y qué nos hace más feliz. Parece que las mujeres responderían rápido gastando la tarjeta de crédito de nuestro marido y eso podría ser, pero no. Los estudios estaban indicando que uno es mucho más feliz cuando dedica el dinero a otras personas, incluso a desconocidos. Más que la compra de un coche, más que la compra de un piso, es lo que más feliz hace. Y tenía miles de muestras que comprobaban. Simplemente quería acabar recordando pues esa cursa. Nosotros estamos en esa cursa. Pablo, cuando llega al final de sus días, 2 de Timoteo, parece que nos habla de ese momento, dice, mira atrás, he acabado la carrera, he guardado la fe, sé que voy a recibir la corona. Y nosotros estamos en una carrera, y igual que estos atletas, es muy bonito que te pongan la corona, pero también ha habido momentos de alegría, de caras, pero también de cruces. También alguna ampolla en el pie, alguien que te daría el codazo para adelantarte, una lluvia que no esperabas, muchas horas y días de entrenamiento, pero al final el propósito es que lleguemos aprobados. Y que confiamos en esto, que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Oramos un momento. ¿Quieres cerrar los ojos y si tienes algún tipo de carga, te voy a invitar a que hagas la oración más poderosa, más que cualquier otra persona pueda orar por ti, es que tú misma le entregues tu dolor, tus